¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, hoy jueves 6 de septiembre. Esta noche vamos a hablar de criptografía. También vamos a conocer un poco más a una diseñadora leonesa afincada en Madrid como es Reina Canalla. Y también estaremos con nuestros amigos de Vitaldent. Tenemos un programa interesante, un poquito oculto también, porque tenemos con nosotros a Carlos Taranilla, que es escritor e historiador. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo con todos los amigos del programa. Y nos traes mensajes ocultos, criptografía, mensajes encriptados durante toda la historia, a lo largo de la historia, que tú has reunido los más importantes. En este libro, Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, es tu libro número... Bueno, por ahí andará por la docena, más o menos, redondeando, por ahí andará. ¿De dónde sacas el tiempo para escribir todo esto? Bueno, pues eso es un secreto profesional. Mira, de todas formas, si dedicas el tiempo a escribir y ver tu programa, el resto del día no las libres. Eso me ha gustado, me lo voy a quedar. Bueno, el primer libro sobre criptografía, sobre el que se tiene constancia, se publicó en el Renacimiento y se llama Liber Cifrorum, por allá, por 1474. Y aunque han aparecido muchos ejemplares hablando de la comunicación cifrada, más de 500 años después llega Carlos Javier Taranilla con este libro del que vamos a hablar esta noche. Y además vamos a hablar de algunos de esos mensajes encriptados, de ese alfabeto que en muchas ocasiones nos llaman la atención. Conocemos algunos, por ejemplo, el de los egipcios o el de los masones incluso, son bastante característicos y famosos, pero no tenemos ni idea ni siquiera ya no de leerlos, sino de cómo empezar a analizarlos. Y tú lo que has hecho es recoger muchos de estos mensajes encriptados. Se dividen en dos fases de la historia, aunque tú te vas a dedicar más a la primera fase de la historia, que es hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, es aproximadamente. Sí. La criptografía tiene dos etapas, la criptografía clásica o precientífica y la criptografía científica, y la barrera está precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Después de ella comenzó el uso de los ordenadores. Y entonces la criptografía ya ha caído en manos de la informática, ya es la máquina la que trabaja. La máquina no deja de ser un producto humano, pero ya no es el sentido tradicional del papel y lápiz, del ingenio, porque la criptografía es un arte y es una ciencia, exige también conocimientos lingüísticos y un determinado procesos pues, para cifrar. Hay dos maneras de cifrar los mensajes. Cripto significa oculto y grafía, escritura. Las dos formas son transposición y sustitución, básicamente. En la transposición las letras se cambian de orden del mensaje claro, que es el mensaje original, y en la sustitución se sustituyen por otras, como veremos luego en unos ejemplos. No tiene más misterio que ese. Aparte está el de códigos que mencionabas tú, egipcios, etcétera, que eso es sustituir las letras por una serie de dibujos que tienen un significado. De hecho, hablas de los lenguajes encriptados de diferentes sectores, pueblos, órdenes religiosas, culturas, como los egipcios, como los templarios. Hemos mencionado los masones, los benedictinos, los Boy Scouts. Sí, también tienen un sistema. Boy Scouts, un sistema que inventaron ellos precisamente, es en plan juvenil, es de los sencillos. Pues para los muchachos que van de acampada utilizan siempre una frase, y esa frase luego la escriben debajo con las sílabas invertidas. Cada vez que tienen que cifrar una palabra, las que coincidan las cifran por ahí, y las que no coincidan pues las vuelven a escribir. Bueno, es un sistema simple pero sencillo. Es que hay dos métodos también, uno es por un solo alfabeto, la monoalfabética, que es la más fácil, y otro cuando se utilizan muchos alfabetos, polialfabética. Hay sistemas criptográficos, pero luego también hay sistemas de transmisión de diferentes mensajes, como por ejemplo, si cogemos un abanico, ya sabéis que según cómo pongamos el abanico, lo que hagamos con el abanico significa una cosa u otra, o por ejemplo el código Morse. Sí, es bueno, esos son sistemas, aunque su intención no es ocultar, porque criptografía siempre que queremos escribir con intención de ocultar a un tercero. El emisor y el receptor son los que realizan la criptografía, y el criptoanalista no conoce las claves y entonces es el que intenta descifrar el mensaje. Siempre que se escribe con intención de ocultar es criptografía, si no puede ser simbología. Y estos sistemas como Morse no tienen intención de ocultar, pero como modifican las letras por una serie de signos, puntos, raya, etcétera, pues sí, no dejan de ser también un sistema de lenguajes codificados. Como antes decíamos, a lo largo de la historia hay incluso muchos personajes que se han agarrado a estos mensajes ocultos para entenderse con sus afines y que nadie descifrara lo que significaban. Por ejemplo, bueno, pues tenemos a Leonardo da Vinci, ¿no?, que utilizaba también estos códigos
libros encriptados. ¿Cómo era el suyo? ¿Cómo era su alfabeto? Leonardo da Vinci, el genio en todos los campos, pues tenía también que destacar en criptografía. Era una persona más que zurda, era ambidiestra, tenía la facultad de manejar las dos manos y entonces escribía de manera inversa, es decir, en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Se llama la escritura especular, porque para leerla es preciso un espejo. El ejemplo más frecuente hoy día es el letrero de las ambulancias, que viene escrito al revés para que los conductores puedan leerlo desde su espejo retrovisor. ¿Sí? Ese era el sistema, ya dicen que desde los 15 y algunos dicen que desde los 8 años, era un genio precoz o innato casi. Nos vamos a otro genio, en este caso un rey, el rey de España, Felipe II, que también tenía su propio alfabeto encriptado. De hecho, era un alfabeto que recogió de su padre, Carlos I el emperador, pero él consideró que ya estaba un poco desfasado o anticuado. Sí, la criptografía española desde luego no fue demasiado boyante. En estos tiempos era la corte francesa donde la criptografía estaba más desarrollada, pero bueno, Felipe II tuvo ese mérito. Su sistema consiste en más que transposición, sustitución, es sistema de códigos, es decir, las letras se cambian por una serie de números, cifras, por ejemplo, el 31 era la F de Felipe. Y entonces cada vez que había que enviar un mensaje, el problema es que eran tantos signos que había que elaborar primero una especie de código diccionario y escribirlos allí porque no se podían memorizar. Claro, si caían en manos del enemigo, pues entonces te descubría los mensajes, como así le pasaba a Felipe II. En una ocasión se fue a quejar al Papa porque el criptoanalista de la corte francesa le descifraba todos los mensajes y le denunció a la Inquisición, le llevó ante el tribunal diciendo que tenía que estar literalmente confabulado con el diablo, porque si no era imposible. No estaba confabulado, se había hecho con un ejemplar de esos y por ahí le descifraba todo. Bueno, hay códigos que a lo largo del tiempo no se han conseguido descifrar, pero hay otros que han tardado bastante, aunque al final parece que alguien sí que los ha conseguido descifrar, como digo. Por ejemplo, aquel que dejó el nombre de la máscara de hierro en una prisión de Saboya, en Francia, en el siglo XVII. Ni se conoció, bueno, el mensaje se conoció 2 siglos después, pero yo no sé si la identidad del hombre de la máscara de hierro al final se supo quién era, porque andaban entre un personaje y otro. Sí, al final sí se descubrió. Fue en la corte del cardenal Richelieu, la Cabinet Noire, la llamaban la cabina negra, una oficina diplomática que existía, en la corte de Luis XIV también, para descifrar mensajes. Y entonces un sistema criptográfico que tenía un prisionero, el de la máscara de hierro, que paseaba todos los días, tenía una hora de libertad para pasear por las almenas del castillo. Por cierto, la máscara no era de hierro, era de terciopelo negro y tenía unas hebillas de hierro, y ahí por eso se quedó esa forma de llamarla. Pues entonces en una ocasión lanzó una bandeja de plata con una serie de signos grabados. Y no la encontró un campesino, le detuvieron creyendo que era un cómplice, al final se dieron cuenta que no sabía nada, y entonces nadie pudo averiguar ese texto hasta que pasados 2 siglos un comandante del ejército francés, porque la criptografía ha estado muy ligada a los términos, al campo militar, consiguió descifrar esa cifra, esos códigos, y así se pudo saber que el hombre de la máscara de hierro ni era, como decía Alejandro Dumas, un hermano gemelo de Luis XIV, ni un hijo no deseado, nada más era un general que había sido condenado a estar prisionero por cobardía en el campo de batalla, pero se tardó 2 siglos en descifrar ese sistema. Página 137, estamos desmigando o desgranando un poquito el libro porque es bastante interesante. Página 137, los escritos de doble sentido. Seguro que en algunas ocasiones ustedes han jugado, sobre todo cuando eran niños, a escribir diferentes frases y que la primera inicial de cada frase o de cada párrafo, unida a las siguientes iniciales o a los siguientes comienzos de cada frase, pues significasen algo. No sé si me lo he explicado bien. Sí, sí. Las primeras iniciales de cada frase, sí, que supusiesen un mensaje, sí, o fuese un mensaje. Sí, la letra inicial es lo que se llama un acróstico, y el más famoso es el que hizo el bachiller Fernando de Rojas, el autor, sí, de la Celestina. Entonces, en el prólogo del libro, él mismo pone en verso, si cogemos la primera letra de cada uno de los versos y la leemos en vertical, pues entonces está su nombre, el bachiller Fernando de Rojas. Aquí está. El silencio escude y suele encubrir las faltas de ingenio y las torpes lenguas. Blasón, que es contrario, publica sus menguas, al que mucho habla sin mucho sentir. Y así. Y la inicial de cada verso, pues al final se las unimos, dice el bachiller Fernando de Rojas, ¿no? De Rojas, sí, bachiller Fernando de Rojas, sí. Bueno, estos escritos tienen otra variante que es también muy, vamos a ver, muy original. Se trata de escribir los renglones con una separación en el centro. Entonces, si les leemos completos, el significado es de una forma, y si les leemos por mitades, es todo lo contrario. Por ejemplo, al cardenal Richelieu en una ocasión le pidieron recomendación, un personaje,
y utilizó ese truco. Si leías los textos enteros le ponía bien, pero si leías mitad por mitad de los renglones le estaba poniendo verde. Entonces ese sistema se utilizaba muchas veces y lo utilizó Tirso de Molina en Quien calla otorga, y bueno, es que la criptografía ha tenido una trascendencia importantísima. Lo que ocurre es que ha sido una de las grandes olvidadas de la cultura. Yo creo que hoy día los gobernantes, los políticos, si no la llevan en la cartera, la deberían de llevar. Así cuando mandaran esos mensajes secretos de aguanta España no es Uganda, por ejemplo, pues si lo mandan en lenguaje encriptado no se lo van a entender. Me imagino que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial surgieron numerosos lenguajes ocultos, sí, fue entre los combatientes. Sí, sí, en la Segunda Guerra Mundial, que se hizo una película, fue muy famoso los códigos, el código de los habladores con el viento, Will Talker. Los americanos llevaron al frente indios navajos, que su idioma tiene la particularidad, como el euskera, que no tiene parentesco con ningún otro conocido, y entonces traducían las órdenes del inglés al navajo, y del navajo las encriptaban. Así el enemigo, los japoneses, pues era imposible que las descubrieran, y se les hizo una película. La verdad, se les recibió con poco interés cuando regresaron, hasta que en tiempos del presidente Reagan ya se ha instalado el Día de los Habladores de Código, ya se les hizo el homenaje que merecían. También se habló de que los vascos habían ido a la guerra, pero bueno, eso fue un mito creado por el gobierno vasco en el exilio. No hace mucho, hace 2 veranos, unos historiadores españoles rastrearon en Estados Unidos, Texas, Arizona, esos estados, y no existían tales personas. Pero bueno, sí, se ha utilizado siempre la criptografía, sobre todo con fines militares. Y no quiero escaparme, ya que me dices de la Segunda Guerra Mundial, el invento más famoso, que fue la máquina Enigma. La máquina Enigma era como una máquina de escribir de los alemanes. Hay una película, ¿no?, sobre eso, además. Sí, hay una película. Sí, aquí en el libro ponemos también una fotografía de la máquina Enigma. Hay una muy simple, que tiene solo 8 rotores, tiene 26 teclas, uno por cada letra del alfabeto, y cada vez que pulsamos una tecla del mensaje, se mueven 4 rotores, les hay hasta de 8. Se mueve el primer rotor un 26avo, el siguiente, y van combinaciones fabulosas. Franco se hizo con una cuando el ataque a Madrid en noviembre del 36, pidió un informe al cuartel general, y le dijeron que con eso el número de combinaciones era de 1.250.000, con la más simple. Luego los alemanes la perfeccionaron, y entonces los ingleses, en el Berkeley Park, en la oficina de las afueras de Londres, dirigidos por Alan Turing, el famoso matemático, creó las bombas, y las bombas eran otras máquinas que desencriptaban la Enigma, y era un tira y afloja entre ellas, en fin, y al final apareció el Colossus, que fue el primer ordenador digital del mundo, y a partir de ahí es ya la criptografía científica o informática, que también tenemos un capítulo en el libro, aunque bueno, nada más es un resumen, pues bueno, yo soy historiador y esto lo hago desde el punto de vista de la historia. Bueno, este libro está escrito desde un enfoque bastante histórico, y como decimos, se centra sobre todo en la etapa llamada precientífica o clásica, pero también hay una etapa moderna. Por ejemplo, hemos dicho hace un momento que ahora los ordenadores son los que se encargan de descubrir o de descifrar todos estos códigos ocultos o estos mensajes encriptados, pero hay un código que ni siquiera el ordenador más moderno ha conseguido descifrar. Claro, en el 2017 algo se hizo, pero todavía queda mucho. ¿Cuál es? Sí, es el famoso manuscrito Voynich. Es un escrito de la Edad Media, del siglo XV, se ha averiguado haciéndole la prueba del carbono 14 a los pergaminos y a las tintas. Y entonces está elaborado en esos tiempos, en Europa, pero en un alfabeto, hasta la fecha, que ha sido imposible de leer. Se han rendido hasta los criptógrafos que descifraron el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa con la Segunda Guerra Mundial, Friedman y su esposa, y otros no han conseguido averiguar en qué está escrito esa letra. Miran, bueno, llamamos letras por llamarlo de alguna manera, son unos 170.000 glifos en 116 páginas escritas por las dos caras, y ha sido imposible de leer. Se ha creado hasta un alfabeto especial para él, y hoy por hoy nada. Lo único, en el 2017, se ha hablado del idioma manchú, del glagolítico, es una lengua del eslavo, de lenguas mesoamericanas. La última es que en el 2017 lograron descifrar una serie de palabras, 8 o 9 nada más, algunas que referían a plantas, y por las ilustraciones que aparecen una serie de mujeres desnudas, con los vientres abultados, bañándose en unas tinajas de agua, se piensa que agua caliente, con plantas aromáticas, pues se lanzó la idea de que podía ser un código ginecológico de buenas prácticas para damas de alta alcurnia, que seguían tratamientos de aromaterapia. Pero como han contestado ya de la Politécnica de Madrid, solo por unas líneas no se puede saber. Y ahí sigue todavía esperando, después de todo este tiempo. El nombre es por el anticuario lituano que lo descubrió, pues ahí sigue esperando que lo descifren, desde el siglo XV. Manuscrito Voynich. Voynich, terminado en CH. Levántate, Carlos, nos queda 1 minuto y medio. Vamos, y ya te digo mucho, te regalo un medio. Ponte por este lado. Se agradece. Porque vamos a intentar descifrar, o vamos a intentar leer o analizar algunos de los códigos o alfabetos encriptados de los que nos habla Carlos en su libro.
¿Vamos a por el primero? Vamos a por el Muy primero rápido, y ¿vale? aprendemos a hacer mensajes. Son muy sencillos Venga. los primeros que vamos a poner. Vamos a ver, mira, este se llama el método vertical paralelo. ¿Sí? Y es un método de transposición, porque las letras las cambiamos. Si leéis de arriba abajo, pone no puedo acudir a la cita. ¿Sí? Se escriben en paralelo, en vertical, y luego se transmiten en horizontal. Se transmitirían así, N, D, estoy diciéndome que no veo con estas Sí, gafas. voy yo, te digo. Sí. ¿Nos lo podéis poner a doble pantalla, por favor, compañeros? Y así... Vale, N, D, O, I, P, R... Me voy a acercar. U, A, E, L, E, L, D, A, D, A, O, C, O, C, A, I, A, I, C, T, C, T, U, A. U, A. Y ahora Bueno, con este ojo, a ver si veo bien. así transmitiríamos no puedo acudir a la cita. Claro, en principio parece dificilísimo, N, D, O, I, P, R, todas estas letras, y se transmiten siempre en grupos de 5 para despistar al enemigo que no sepa cuántas palabras se compondría. Este es el esta vertical cámara, Carlos, paralelo, esa. el método vertical paralelo. Transmitir, podemos hacerlo nosotros, podemos hacer la prueba en casa cuando queramos, pues ponemos cualquier feliz cumpleaños y lo escribimos en paralelo, en 2 columnas, y luego las transmitimos de esta manera, a ver si el felicitado se entera de que le estamos felicitando Madre el mía, vamos a cumpleaños. por el segundo mensaje o el segundo código. A ver. A ver cómo lo puede... ¿Esto qué Bueno, significa? vamos a ver, este es muy sencillo. Mira, este se trata de escribir en un tablero de 5×5, 25 casillas, escribimos arriba las letras mayúsculas, en lo que se llama las columnas, y en el vertical también letras mayúsculas, y en el interior escribimos letras minúsculas. Y ahora vamos a pronunciarlas por sílabas, de manera que cuando queramos, por ejemplo, Acércate, sí, no pasa nada. Cuando queramos, por ejemplo, transmitir una letra que sea la F, nosotros transmitiremos CA. Cuando queramos transmitir una M, transmitimos LI. Eso no me está quedando muy claro. Bueno, pues este es el sistema silábico. Cada letra de nuestro alfabeto, ¿Sí? de nuestro mensaje, hay que cambiarla por una sílaba. Supongamos que queremos transmitir la H. ¿Por qué sílaba la cambiamos? MA. La H será MA. Bueno, en el libro lo explicas, ¿no? En el libro sí, lo Vale. explicamos perfectamente. Es que es muy- Perfecto. Vamos a por el tercero rápidamente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos nos has traído? Cuatro o 5, pero los 3 últimos son todos iguales prácticamente. Vale, pues, mira, ¿lo este es podemos como el dejar ahí, anterior. entonces? Sí, ¿Sí? este es como el anterior, vamos a hacerlo. Mira, esto se trata de cambiar las letras del mensaje por las coordenadas. Es decir, cada vez que queramos transmitir una G, tenemos que transmitir B, B. Esa sería una G. Si queremos Vale. transmitir ganas... O sea, nos pues vamos a la G y GG. arriba tenemos la B. O bien transmitimos números, GG o bien 22. Si queremos transmitir una F... Que solo se te ve el brazo, Carlos. Si queremos... sí, ay, perdón, sí. Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a invitarles Sí. a que compren este libro, Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, y que se lo leen porque aquí tú lo explicas Ahí está absolutamente explicado todo. perfectamente, ¿Sí? sí. Y después de comprar este, ¿qué tienen que comprar? Ah, bueno, pues mira, es el primer ejemplar. Esta es la primicia que acaba de llegar. El libro sobre el Santo Grial. No hay mejor sitio para presentarlo que en esta casa, donde me acogen también cada poco. Este es un texto, un libro dedicado al Santo Grial, con 2 partes. La primera parte, el Grial como mito, recogemos toda la leyenda del trovador francés y todas las derivaciones que ha tenido, y la segunda parte es el Grial como reliquia. Y entonces ahí hacemos también un estudio de todos los candidatos que ha habido hasta ahora, y al final aportamos en la innovación, en un capítulo nuevo, cómo era el auténtico Grial que los primeros cristianos consideraban. Ponemos unas documentaciones, unas citas que hasta ahora no se han puesto, y lo adelanto, el material en el que estaba fabricado era la madera. Entonces, lo siento, ni León ni Valencia, que son de ágata. Madera, probablemente recubierto por dentro de oro, pero el material era ese. Aquí así consta en un catálogo de reliquias del año Estás diciendo 1906. que el de León... Pues no, mira, el de León... ¡Ay, Margarita Torres! El de León ya tenía... ¿Has hablado con Margarita de esto? Bueno, he hablado alguna vez, claro, ella tendrá su idea, pero es que el de León ya tenía muchos agujeros abiertos porque algún arabista había dicho que esos pergaminos no eran fiables y en fin, aparte... ¿Vas a venir a hablar del libro? Vengo a venir a hablar Vale, del libro pues- cuando gustéis, que Venga, acaba de pues, publicarse. lo dejamos ahí, ¿vale? Muy bien. Carlos, muchas gracias. Nada, te invito a que gracias te a quedes vosotros. Muy 2 bien. minutos porque tengo que darle...